que es precisamente el secretario de Transparencia, y es Gerardo Tábara, quien ya está en nuestros estudios. Muchísimas gracias, señor Tábara, por estar aquí. Gracias, Sigrid, un gusto. Estamos en realidad inmersos en una coyuntura muy preocupante. La gente ya no confía de sus congresistas que salen comprando votos, que salen con narcotraficantes que son detenidos, y la verdad es que la confianza en el Congreso ahora está por los suelos. El 69% de los peruanos desaprueba la labor del Congreso, y la pregunta es ¿cómo fortalecer nuestras instituciones? Muy buena pregunta, porque esta desconfianza ha ido creciendo y, como yo he dicho en varias oportunidades, el Congreso se ha ido ganando a pulso esos niveles de desconfianza ciudadana. No es que la gente desconfíe porque en general el peruano sea desconfiado de todo. Así es. No. Aquí hay una situación de crisis de la política que venimos arrastrando hace varios años, en la que contribuyeron diversos factores, ¿verdad? Durante el régimen de Alberto Fujimori se hizo una campaña muy fuerte contra los partidos políticos, se cerró el Congreso, etcétera. También Sendero Luminoso y la violencia política tuvo un aporte para dañar el sistema de partidos en el Perú, y por supuesto los partidos políticos no han sabido reaccionar de manera eficiente, eficaz a esta situación, sino que en gran medida se han hecho ellos mismos beneficiarios de este status quo en el cual casi podríamos decir que sin mayores filtros una persona llega a ser congresista porque tuvo dinero para financiar su campaña vía el voto preferencial y de paso aportar algo a la campaña del partido político. No más del 20% de los actuales congresistas está afiliado al partido político por el cual llegó al Congreso. Solo en los casos de Acción Popular y el Partido Aprista, sus 5 congresistas son militantes de esos partidos. Pero en los demás no. Ni en Frente Amplio, ni en Nuevo Perú, ni en PPK, ni en APP, ni en el Fuerza Popular son la mayoría miembros de ese partido. Usan el partido para llegar al poder. Sí, claro, porque además lo que ocurre es que los partidos políticos no tienen una actividad regular, permanente, más allá de Lima. Y entonces cuando llega el momento de elaborar una lista parlamentaria, apelan al recurso que encuentren más fácilmente o que les resulte más favorable para ganar la elección, no necesariamente para realizar una buena gestión de gobierno o una buena gestión parlamentaria. Así es como diversas personas que tienen tal vez algún recurso económico, etcétera, en las regiones, terminan integrándose a las listas para el Congreso. Ahora, señor Tábara, en ese sentido sí me parece importante lo que usted ha mencionado al llevarnos a la época del total desprestigio de los partidos políticos, porque se habla del regreso y la transición democrática luego del autogolpe y la posterior renuncia, bueno, vacancia del señor Alberto Fujimori, y sin embargo parece que esa transición se ha quedado en transición, es decir, no nos hemos terminado de recuperar democráticamente. Es una transición que se quedó inconclusa. Una serie de propuestas de mediano y largo plazo que se elaboraron a partir de la transición. Déjame mencionar solamente el Seriajus, el informe sobre reforma de la justicia que elaboró esta comisión amplia, plural y con participación. ¿Cuánto de lo que elaboró el Seriajus y propuso se ha implementado? Hoy, cuando hablamos de la reforma del Consejo de la Magistratura, de la corrupción en Poder Judicial, etcétera, debemos recordar que ahí hubo un documento que quedó. El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación trae entre sus recomendaciones un conjunto de propuestas de reforma institucional. Es decir, ya la Comisión de la Verdad y Reconciliación nos hablaba de la necesidad de reformar el sistema de partidos políticos. Y ahí estamos, ¿no? Y luego está el Acuerdo Nacional y las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Cuánto de ello se ha cumplido o no es un punto que deberíamos evaluar, ¿no? Sobre esos pendientes quisiera al menos centrarnos en algunos más importantes, aquellos que abarcaban la reforma electoral que tanto se decía se iba a discutir en este gobierno y que sin embargo con los pedidos de vacancia, el indulto, bueno, se ha ido dejando de lado en el Congreso. Por ejemplo,
cosas más extremas. Se han ya presentado hasta 2 proyectos de ley para regresar a la bicameralidad, ¿no es cierto? Se han presentado, digamos, cosas ya más un poco grandes que implican reformas constitucionales, pero al mismo tiempo también diferentes organizaciones civiles habían planteado propuestas. ¿Cuáles son los pendientes más importantes a priorizar, digamos, en estos meses? Mira, yo creo que hay un punto que es fundamental y que tiene que ver con el financiamiento de la política. Porque lo que hoy tenemos... El tema Odebrecht, además, es el tema Odebrecht, porque claro, antes de Odebrecht teníamos la gran preocupación por cómo el narcotráfico penetraba la política. Luego Odebrecht nos da un tremendo giro y nos dice, fíjate, hay actividades de empresas legalmente constituidas, enormes empresas, prestigiosas empresas, que están también corrompiendo la política. Ahí está Odebrecht y sus socias peruanas, ¿no? Y entonces lo que tenemos es una realidad que no terminamos de abordar. ¿Por qué? Porque las propuestas que formulamos, por ejemplo, desde Transparencia, desde la Comisión de Integridad, los organismos electorales eran, tenemos que establecer mayores controles para el financiamiento político, que la Unidad de Inteligencia Financiera colabore con la OMPE y el jurado, y que haya sanciones de carácter político. Nada de eso fue aceptado en el Congreso de la República. El Congreso de la República no solamente mantuvo prácticamente las cosas tal y como estaban en materia de financiamiento de campañas, sino que además ha eliminado la potestad de OMPE de pedirle a los partidos que le presenten reportes durante la campaña electoral. Sino que ahora los partidos presentarán solamente un reporte el final, cuando haya concluido todo el proceso electoral, es decir, cuando el jurado haya terminado de entregar las credenciales a todos. Yo justo, señor Tábara, quería hacerle la pregunta, siguiendo un poco, analizando las cifras de la encuesta que había salido también hace unos días, sobre la coyuntura política, porque cuando se le pregunta al ciudadano peruano cuáles son los temas que se deben priorizar, el primer tema, de hecho está medio dividida la agenda, pero el primer tema es lucha contra la corrupción. El segundo tema es la educación, el tercer tema es la seguridad y el cuarto tema es la salud. Pero, digamos, por lejos la corrupción, creo yo, en el imaginario de las personas, afecta a la salud, afecta a la educación, afecta a la seguridad. Es decir, esto, la gente corrupta se lleva la plata que debería estar en nuestros colegios, en nuestros hospitales, ¿no? Sí. Ya la encuesta de Proética del año pasado mostraba cómo la corrupción había desplazado a otros problemas en la percepción de la gente. Claro. ¿No? Y efectivamente ha crecido muchísimo y está ahí como un problema muy serio. Eso, además, ¿qué supone? Entonces, necesitamos la reforma del Consejo de la Magistratura, porque es la puerta por la cual alguien se convierte en juez o en fiscal. Así es. Y eso es fundamental. Hoy el Consejo no está funcionando como debiera, no está conformado de la mejor manera, hay que reformarlo y eso tiene que hacerse pronto. Necesitamos fortalecer y respetar la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público. Basta ya de intentar destituir al doctor Pablo Sánchez de la Fiscalía de la Nación, porque el trabajo que está haciendo es un trabajo bien. Estamos apenas en el inicio de las investigaciones por las denuncias de Lavajato. Vamos a cambiar en este momento a la cabeza del Ministerio Público justo cuando estamos recién empezando. Nosotros hemos hecho una exhortación a la Junta de Fiscales Supremos y es que se reelija al doctor Pablo Sánchez como fiscal de la Nación por los 2 años siguientes, tal como permite la ley del Ministerio Público, para garantizar una continuidad en esta etapa de investigaciones. Ahora, el problema es si el Congreso ha perdido toda legitimidad y los partidos políticos no tienen vida más allá de las elecciones y más allá de Lima, ¿qué respaldo popular, qué respaldo de la gente le damos a estas reformas o qué respaldo, digamos, hace que realmente se lleven a cabo? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, es una buena pregunta, porque normalmente las reformas políticas en todos los países se producen con una fuerte incidencia, presión desde fuera del Congreso. Normalmente los partidos políticos tienden a cerrarse y a cerrar el sistema, establecer barreras muy altas para que no entre nadie más. Decirle a la sociedad civil, tú que sabes de política, tú dedícate a otra cosa, ¿no? Y entonces sí necesitamos que la prensa, que los organismos electorales,
que la sociedad civil y la ciudadanía mantengamos una insistencia en favor de las reformas políticas, porque por sí solas no van a salir, no van a salir por sí solas, ¿no? Creo, por ejemplo, si me permites, claro, que en enero de este año hubo una demostración de que sí era posible, con insistencia desde fuera, lograr que el Congreso tome una decisión. Al filo de la navaja, como se dice, cuando estábamos a punto de que se convoque a elecciones, logramos que el Congreso convoque a un pleno extraordinario para aprobar una norma que prohíbe la candidatura de condenados por narcotráfico, corrupción, terrorismo y violación sexual. Y ese pleno extraordinario fue convocado gracias a una insistencia de diversos sectores que permitieron que el presidente del Congreso acoja ese llamado, esa presión, y todas las bancadas se reúnan para aprobar una norma tan importante como esa. Yo justo quería incidir en ese tema porque habíamos hecho un recuento aquí en República y los medios de comunicación de cuántos son los congresistas, más de una decena, que siguen investigaciones pendientes o que ya tienen sentencia penal, orden de captura, sentencia de prisión efectiva. Es decir, tenemos a congresistas que deberían, se lo hice recordar, pero él entró al Congreso teniendo una sentencia por injuria. Entonces, ¿cómo es que realmente ponemos ese filtro y cómo es que los mismos congresistas sentenciados, acusados, investigados van a aprobar no volver a entrar al Congreso, ¿no? Sí. Por Nosotros emitimos hace 3 semanas más o menos un informe sobre la Comisión de Ética y su desempeño. Y ahí encontramos que en los 2 años hay 93 denuncias presentadas ante la Comisión de Ética, Imagínate, de las cuales la Comisión de Ética decidió investigar solo 14. Las otras las desechó de plano, las archivó de plano. Y de esas 14, propuso sanciones solo en 5 casos. mira. Y de esos 5 casos, el Pleno del Congreso sancionó solamente 2, reduciéndoles la sanción. Uno es el caso del entonces vicepresidente del Congreso, Elías Rodríguez, que fue denunciado por plagiar proyectos de ley. Y el Congreso simplemente le dio una amonestación por plagiar proyectos de ley a un vicepresidente del Congreso. Y hay otros casos, como el del congresista Bruce, que pidió protección policial para un local propio, pues, para su negocio particular, y lo que hizo el Pleno fue devolverle a la Comisión para que lo siga analizando, y la Comisión no lo volvió a analizar. La Comisión de Ética ha colapsado. Es el segundo presidente que renuncia, el congresista González, antes fue el congresista Tapia, y hay casi un consenso creciente que esa comisión necesita reestructurarse. Esa es una de las propuestas que, por ejemplo, Transparencia u otras organizaciones... Sí, esa es una propuesta que hay que priorizar. Y la otra es el tema de la inmunidad parlamentaria. Estamos también preparando un informe sobre estos casos. En este momento hay 3 congresistas que tienen sentencias, que son, la memoria a mí me falla, pero uno de ellos es el congresista Benicio Ríos, el otro es el congresista Zacarías Lapa, y el tercero, me falla la memoria, perdóname, ¿no? Que tienen sentencias por delitos cometidos antes de asumir la función de congresista. Si se mantuviera tal cual está la norma de inmunidad parlamentaria, la Corte Suprema se lo pide al Congreso y el Congreso puede negárselo. Así es, el levantamiento... Y entonces la pregunta que cualquier persona podría hacerse es, si todos los jueces han estudiado, todas las instancias, digamos, si se ha cumplido el debido proceso, y han analizado un hecho delictivo cometido por una persona que no era congresista, ¿por qué el Poder Legislativo le va a decir que no lo lleven a prisión? Por eso es que la propuesta de transparencia en ese caso para el debate es, cuando el delito fue cometido antes de asumir la función parlamentaria, el levantamiento de la inmunidad tiene que ser automática, decretada por la Corte Suprema. La Corte Suprema le dirá al presidente del Congreso, este señor cuando no era congresista cometió este delito y lo hemos condenado a prisión por 5, 6 o 7 años, y el presidente del Congreso tendrá que decirle a ese señor congresista, vaya usted a cumplir afrontar su pena, su sentencia, e informarle, pero no tiene por qué ponerse a discusión. También hay quienes han planteado que se elimine del todo
la inmunidad parlamentaria. Hay que ponerlo a discusión. Por supuesto, hay que ponerlo a discusión. Es importante, ¿no? porque está clara la consigna y yo creo que ahí yo y todos los ciudadanos de pie la respaldaríamos, que no queremos más delincuentes en el Congreso. Efectivamente, esa es la consigna básica. Lo que no podemos es pensar que el Congreso es un lugar para que alguna persona pretenda refugiarse Exacto. y protegerse frente a la persecución de la Como uno de los justicia. congresistas que salió en estos videos y que decía, no, bueno, si me van a desaforar o no, háganlo rápido, porque yo en octubre tengo chance de volverme a Quiero postular. ser gobernador regional, sí. Imagínense. Sí, bueno, sí. muchísimas gracias, señor Gerardo Tábara, por A ti, estar Sigrid, aquí. muchas Ojalá gracias. podamos discutir estas propuestas no solo en los medios, sino también en el Congreso, y estaremos atentos a las nuevas Es muy propuestas que importante, ustedes muy lleven. importante que la prensa siga insistiendo en el tema. Muchísimas gracias a Gerardo Tábara, él es presidente secretario, en realidad, de la Asociación Civil Transparencia. Gracias a ustedes, amigos, como siempre, por